Bienvenidos al noveno y penúltimo capítulo que Ojo al Podcast ANAM dedica a evaluar el funcionamiento de la Asociación Nacional de Municipalidades. En el episodio anterior, dos expresidentes de la entidad, Edwin Escobar y Miguel Ovalle, comentaban sobre algunos aspectos controvertidos y controversiales de este organismo. En este noveno capítulo nos acompañan dos expertos municipales para, de alguna manera, evaluar lo que conversamos con ambos expresidentes. Soy Beatriz Colmenares y me acompañan tanto Carmen Maldonado como Isaías Morales. Carmen conversó con Ronnie Linares e Isaías lo hizo con Alejandro Chang. Recordamos además que Isaías conversó con Edwin Escobar y Carmen con Miguel Ovalle. A ambos expresidentes les preguntamos sobre los beneficios que representaba el que, mes a mes, los jefes ediles paguen 3,000 quetzales a la ANAM. Miguel Ovalle nos comentó que este dinero era una buena inversión porque así estaban unidos. Edwin Escobar, por su parte, nos dijo que fortalecía las capacidades de las municipalidades para prestar servicios públicos. ¿Qué opinan ustedes de estos comentarios? Escuchamos tanto a Alejandro Chang como a Ronnie Linares. Desde mi punto de vista, pues ambos expresidentes tienen razón. Estos fondos es un vínculo con las municipalidades, entonces de esa manera los une. Los une en el sentido de que tienen un sentido de pertenencia porque están dando la cuota correspondiente, ¿no? Ahora bien, ¿para qué sirven estos fondos? ¿O por qué se recaudan? ¿Cuál es el beneficio que recibirían las municipalidades? Y ahí tiene razón el otro expresidente consultado, ¿no? Que hasta el momento los fondos se devuelven a las municipalidades como un proceso de capacitación al personal de estas, ¿no? Y con ella se pretende que mejore el servicio público municipal. Sin embargo, haciendo un análisis mucho más compleja, considero de que no debería ser la finalidad única de la ANAM, el capacitar al personal. Tiene que convertirse en un espacio en donde las municipalidades puedan tener la oportunidad de articular iniciativas y propuestas encaminadas a mejorar el tema municipalista en el país. Hasta el momento no ha sucedido porque la ANAM, por varias circunstancias, no ha sido un actor que sopese las tomas de decisiones, tanto las que se toman en el Congreso como en el Ejecutivo e incluso en materia jurídica. Entonces ahí pierde esa oportunidad de ser la voz protagonista, ser la voz que pueda incidir a favor de las municipalidades. Entonces ahí hay una debilidad que es importante que se pueda ir revisando, que se pueda ir analizando, ¿no? Pero esto tiene que pasar precisamente por la apropiación de lo que realmente debe de fungir la ANAM como tal. Esa sería mi opinión. Considero de que eso abre mayores oportunidades para que la ANAM preste mejores servicios. La pregunta sería: ¿qué tipo de servicios va a prestar? ¿Cuáles son las demandas en capacitación? Para mencionar un ejemplo, en formación o consultas jurídicas que realizan, la clase de consultas jurídicas que realizan las municipalidades. De manera de que la ANAM tenga el personal adecuado, idóneo, capacitado y con formación municipalista para poder resolver esas dudas. También sobre el tema de lo que se paga por ser miembros de la ANAM, se les preguntó si no había que hacer diferencias en la cuota acorde al tamaño de la comuna. Miguel Ovalle nos dijo que se puede considerar, pero no se puede hacer nada sin cambiar los estatutos de la entidad. ¿Cuán conveniente sería que una municipalidad pequeña pague menos y una grande pague más? Esto nos dijeron los expertos. Desde mi punto de vista sería lo más justo, que exista una diferenciación del pago dependiendo del tamaño de las municipalidades, ¿no? A municipalidad grande pues pague la cuota grande, a municipalidad pequeña pues tiene que pagar una cuota menor, ¿no? En el país existen la clasificación de 3 categorías de municipalidades. Está la categoría A, B y C. A significa municipalidad grande, B la mediana y C la pequeña. Sin embargo, ya en cuanto a las cuotas de las municipalidades no se hace esta distinción. Se supone que es porque cada municipalidad significa lo mismo, tiene el mismo peso dentro de las decisiones. Sin embargo, ya en términos financieros,
las municipalidades pequeñas se ven limitadas de un presupuesto ante una compleja y grandes demandas de problemas y de necesidades de los vecinos. Entonces ahí se ven en esa encrucijada de ver cómo cumplir con la cuota de la ANAM y cómo hacer el ajuste del presupuesto para ir atendiendo precisamente las necesidades de la población. Entonces hay ahí un necesario debate que hay que hacer, una revisión que se debe de profundizar, porque, como lo he dicho, muchas de las municipalidades pequeñas no cuentan con el recurso suficiente y por tanto la cuota, viéndolo mensualmente, pues es mínima. Sin embargo, si ya se ve a largo plazo, incluso a mediano plazo, pues ya es un recurso significativo que muy bien podría aprovechar las municipalidades para atender las grandes demandas, los grandes problemas que aquejan estos municipios. Entonces, para mí sería lo justo que se pueda hacer esa diferenciación según el tamaño de las municipalidades. Inicialmente, desde el año 1962, cuando se reconoció la personalidad jurídica de ANAM, habían cuotas diferenciadas de esa época de 5, 50, 100 quetzales, en función de las categorías que existían de municipalidades de primera, segunda, tercera y cuarta. La Municipalidad de Guatemala era la que más aportaba, 15,000 quetzales mensuales. A partir del año 2009, se incrementan la cuota mensual a 1,000 quetzales. Y después en el 2016, me parece, en la administración del alcalde Edwin Escobar, se incrementa a 3,000 quetzales mensuales. Considero que es adecuada que no debe haber diferenciación, por cuanto eso da derecho a que todas las municipalidades, sin excepción, soliciten los servicios de capacitación, formación, etcétera, o de representación a la ANAM, sin distingo del tamaño del presupuesto municipal. Quizá uno de los puntos más controversiales que abordamos con ambos expresidentes está relacionado con el hecho de que la ANAM es poco transparente con el uso de sus recursos y no sube ni una sola licitación a Guatecompras. Tanto Miguel Ovalle como Edwin Escobar fueron muy claros en que no estaban obligados a hacerlo porque son una entidad privada. Edwin Escobar nos aseguró que es una asociación que nace antes del Código Municipal actual y que por ello la rigen otro tipo de normas. Incluso la califica como sui generis y dice que, de hecho, es auditada. Miguel Ovalle hizo énfasis en unas modificaciones hechas hace 20 años a los estatutos y que por ello no se les puede asignar usuario en Guatecompras o el SICOIN, y que para ello hay que modificar las reglas. Esto opinan nuestros expertos al respecto de lo que dicen los expresidentes y sobre si es o no necesario que esta entidad sea más transparente con el uso de sus finanzas. El tema es complejo. Es complejo porque la naturaleza de la ANAM pues es una asociación que no está como una figura pública, aunque los fondos que obtiene de las municipalidades son públicas. Entonces es ahí donde está la complejidad y necesita de un debate serio, necesita de un análisis profundo para poder establecer cuándo, cómo, quiénes y a través de qué se debe de rendir cuentas, de poder aclarar las inversiones que hace la ANAM con los fondos que recauda de las municipalidades. Y también complejo porque en la medida de lo posible se debe de ir modernizando esa forma de ejecución del presupuesto de la ANAM, dado que el recurso que obtiene de las municipalidades son públicas. Son públicas en la medida en que el presupuesto municipal proviene de los impuestos de los ciudadanos de este país. Entonces es necesario el poder ir incorporando mecanismos de transparencia, involucrarlo también dentro del sistema de transparencia del Estado para que los ciudadanos tengan mejor acceso y mejor oportunidad de conocer cuál ha sido la ejecución, en qué ha sido la ejecución presupuestaria de la ANAM. Sin embargo, pues también hasta el momento los responsables de exigir una rendición de cuentas, una auditoría muy en particular, serían los propios alcaldes, las propias municipalidades que son miembros de la ANAM. Sin embargo, tengo que aclarar que eso ha sido un poco
difícil debido a que muchos de los consejos municipales y alcaldes desconocen de sus funciones y atribuciones y muchas veces desconocen también de la existencia de la ANAM y con ella desconocen de que venían pagando las cuotas sin saberlo, sin tenerlo en cuenta. Entonces es una complejidad que envuelve una dinámica que le permite a la ANAM en este momento, pues sin mayor exigencia, sin mayor seguimiento al presupuesto que tiene y mucho menos seguimiento en la ejecución del presupuesto. Es un tema complejo, solo en la medida de lo posible, cuando los alcaldes se apropien realmente de sus funciones y atribuciones como tal, pueden ir exigiendo una rendición de cuentas. Si no pasa eso, pues seguiremos observando esta dinámica de no tener esa opción de rendición de cuentas, de no tener una auditoría de los fondos que maneja la ANAM. Entonces, creo yo que también puede tener la oportunidad de ir paulatinamente modernizando el sistema de ejecución de ANAM. Y con ella me refiero a que se debe de incorporar ya al sistema de Guatecompras, pues los fondos provienen de lo público. Ha habido una discusión sobre si la ANAM debe o no publicar todas sus compras o adquisiciones en Guatecompras. En primer lugar, ese sistema es obligatorio para todas las entidades públicas o estatales o las entidades privadas que reciben y administran fondos del Estado. En el caso particular de ANAM, la ANAM es una entidad privada de carácter civil, gremial, porque asocia a los 340 alcaldes municipales de los municipios existentes en la actualidad, pero principalmente su naturaleza es de una asociación o entidad civil, privada, no lucrativa y de representación gremial. Por lo tanto, no está obligada a utilizar el sistema de Guatecompras. En segundo lugar, ANAM, el hecho que prueba de que es una entidad privada es que fue inscrita desde un inicio en 1962, en esa época autorizada por el Ministerio de Gobernación, el reconocimiento de su personalidad jurídica, e inscrita en el registro civil de la ciudad de Guatemala. Y posteriormente, pues se trasladó en el año 2005 esas inscripciones al REPEJU, Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, y a partir del 2010 se traslada nuevamente o se devuelve esa competencia, registro de asociaciones a las municipalidades. Y por lo tanto, desde el año 2010, la ANAM se registra todas sus actividades en la municipalidad de Guatemala porque fue donde se constituyó. Entonces no está obligada a utilizar el sistema Guatecompras. Finalmente, con ambos expresidentes hablamos sobre esta cuota de 15,000 quetzales que cada alcaldía deberá pagar para comprar el terreno de 40 manzanas en la que se construirá una sede para la ANAM. Edwin Escobar nos dijo que este era una inversión necesaria, que en la sede del Infom están arrimados y que para algunos jefes ediles es caro y complicado venir a la ciudad a hacer meros trámites. Miguel Ovalle se limitó a decir que era ambicioso. ¿Qué nos dicen ustedes? Desde mi punto de vista, sí, la verdad es un proyecto ambicioso. Ambicioso en muchos aspectos y hasta contradictorio si lo vemos de manera más profunda. Ambiciosa en el sentido de que cuán disponibles y dispuestos están los consejos municipales a otorgar una cuota mayor para lograr la construcción de la sede de la ANAM, la construcción de un edificio en donde fungiría la ANAM. Creo yo que hay una discusión seria que hay que hacer, porque la mayoría de las municipalidades del país pues son pequeñas, pocos son las grandes y medianas, y la mayoría son pequeñas. Y decía en una anterior pregunta que las municipalidades pequeñas pues tienen que lidiar con cómo ajustar el presupuesto frente a varios problemas y problemas serios, como es ordenamiento territorial, por ejemplo, como es saneamiento, como es agua potable, entre otros muchos problemas que tienen varias municipalidades. Entonces, ¿cómo decirle a las personas que no se les va a atender o que no va a ser posible su proyecto
porque la municipalidad tiene que cumplir una cuota para la construcción de la ANAM. Entonces es una discusión compleja, es una discusión también difícil y que creo que muchas municipalidades no estarían en la disponibilidad o no se animarían a tomar una decisión de quitarle presupuesto a un proyecto en particular para poder otorgarles o brindarles la cuota a ANAM. Entonces creo que ahí es muy ambicioso en ese sentido. Y lo otro es que contradictorio, porque recordemos que ANAM ha sido considerado uno de los actores que promueve la descentralización. Entonces, ¿qué pasa si se logra realizar la sede en Ciudad Guatemala? Pues nuevamente recurriríamos a fortalecer el proceso de descentralización, es decir, centralizar nuevamente las acciones. Lo que habría que hacer es que se tendría que analizar nuevamente dentro de los miembros de ANAM cuál es la mejor alternativa. Y en otras oportunidades y espacios de análisis compartía de que era necesario la regionalización de la ANAM, porque las regiones y aún cada una de las municipalidades tiene sus propias particularidades. Y ante eso, pues conocería mejor, y al conocer mejor cada una de las dinámicas de las municipalidades se puede acompañar de mejor manera para que esto logre establecer un buen mecanismo de gobierno municipal. Sin embargo, si se logra esto, al cual pues veo, como digo, que es ambicioso, sería muy complicado. Además, no resta la necesidad de que ANAM cuente con su propia sede. Eso no es cuestionable. Lo cuestionable es la forma en cómo lo están haciendo, la forma en cómo están canalizando. Y, como he dicho, se tendría que retomar la discusión y en su lugar empezar a regionalizar, es decir, ver en dónde hay mayor demanda o mayor acompañamiento de ANAM para lograr una buena gestión municipal, ¿no? Entonces ahí vería yo factible esa iniciativa, ese proyecto que, como digo, pues es necesario. Sin embargo, pues sigue siendo muy ambiciosa en ese sentido. Lo considero correcto, porque en todos los países de Centroamérica, las diferentes asociaciones de municipalidades o de alcaldes tienen su edificio propio y ellos lo han costeado. Ahora, como lo que se pretende construir es bastante ambicioso, entonces se está buscando la donación por parte del gobierno central hacia la ANAM de los recursos para poder construir el edificio que ellos desean. En ese sentido, sí cobra vital importancia una comisión de fiscalización dentro de la ANAM y de seguimiento a este proyecto, de manera a garantizar, primero, una compra de manera correcta, que el terreno sea adecuado para lo que se piensa construir y posteriormente al buen uso de la donación que se reciba por parte del gobierno central para la construcción del edificio. Dado que, como bien lo dijo el exalcalde Edwin Escobar, pues la ANAM ha estado siempre arrimada en el edificio del Infón. En una época, en el tercer nivel, una ala muy pequeña. En 1996 se le dio toda el ala poniente del tercer nivel. A partir del 2006, creo que fue, se le dio en el primer nivel y poco a poco ha ido ampliándose, pero ese espacio es insuficiente. Les agradecemos por habernos acompañado en el 9º capítulo de Ojo al Podcast ANAM. En el próximo, donde nos despediremos de esta serie, conversaremos sobre las dietas que se perciben cuando un alcalde es integrante de la junta directiva de esta entidad. También gracias a Alejandro Chang y Ronnie Linares por habernos acompañado.